7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar este superjueves de votaciones en el Congreso, 24 de noviembre. Sánchez ya tiene aprobados los presupuestos. Ahora le queda, pues ya saben, la Cámara de Compensación, el bazar este persa en el que yo te tengo que pagar la sedición, a ti te tengo que pagar con la Guardia Civil, etcétera, etcétera. En el Congreso de los Diputados, siguiéndolo todo, está Beatriz Dávila, creo que con una invitada. Cuando quieras, Beatriz. ¿Qué tal, Horcajo? Muy buenas noches. Y además con una invitada de excepción que ha tenido a bien atendernos unos minutos aquí a la salida de la votación de los presupuestos. Bueno, Inés Cañizares, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, diputada también por Toledo. La pregunta del día, Carla Toscano parece que ha conseguido lo inevitable, que es que todos los grupos parlamentarios defiendan, en cierto modo, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Bueno, yo creo que aquí lo destacable es el insólito comportamiento que tiene la mesa del Congreso con respecto a Vox, a diferencia del resto, con el resto de grupos parlamentarios, y es que ayer, precisamente cuando Carla Toscano estaba haciendo uso de su libertad de expresión y bueno, pues hablando de la sección que le correspondía en los presupuestos del Ministerio de Igualdad, en ese momento un diputado de Podemos, que es secretario de la mesa del Congreso, hizo algo que está prohibido, y es increpar a la diputada, increpar a mi compañera Carla Toscano gestual y verbalmente. El reglamento del Congreso dice expresamente en el artículo 77 que cualquier miembro de la mesa, si quiere participar o tomar parte en el debate, lo que tiene que hacer es salirse de la mesa, ir al escaño y debatir una vez que está fuera de la mesa. Bien, pues este diputado lo que hizo fue incurrir en una falta grave, que nosotros desde luego lo que hemos hecho es presentar un escrito ante la mesa del Congreso para que la presidenta bueno, pues le dé un toque de atención, levante acta y haga lo que se llama una reconvención, ¿no? Y bueno, y tome las medidas oportunas. Nosotros creemos que eso es lo verdaderamente destacable de la sesión de ayer, es decir, que todos de alguna manera la mesa lo que hace es tratar de una forma distinta al grupo parlamentario Vox en relación a los otros grupos parlamentarios. Yo creo que eso es lo que debemos denunciar de lo que sucedió ayer. Y el resto, bueno, pues cada uno en su libertad de expresión, lo que pueda opinar, pues es lícito, ¿no? De hecho, además, es el grupo parlamentario Vox el que es insultado absolutamente todos los días de manera reiterada, ¿no? Y nos prefieren insultos pues como, no sé, xenófobos, racistas, machistas, nazis y cosas mucho más feas. Y además entran a insultarnos en cuestiones de nuestra vida personal, se meten con nuestras familias, con nuestros hijos, en fin. Es el día a día que vivimos aquí el Grupo Parlamentario Vox. Lo que pasa es que la diferencia es que todo esto que nosotros sufrimos todos los días no sale en los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues ayer esa libertad de expresión de nuestro grupo parlamentario parece que ha sido noticia, y es que, ¿sabes lo que ocurre? Que todas estas feminazis tienen la frente muy alta, la lengua muy larga, pero luego tienen la piel muy fina, y en el momento en el que se les dicen ciertas verdades, bueno, pues no lo pueden soportar, ¿no? Hoy se ha venido una jornada muy intensa aquí en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha sacado adelante sus presupuestos con sus socios habituales de Gobierno. Sí que es verdad que Esquerra Republicana ha esperado al último momento a decidir cuál era su voto. No sé si cree Vox que el Gobierno, estos presupuestos gozan también de buena salud y que hay legislatura por ahora durante un año más, hasta la próxima convocatoria de las elecciones. Bueno, los presupuestos no era necesario aprobarlos para que el Gobierno pueda seguir hasta que finalice la legislatura, pero bueno, el Gobierno lo que ha hecho es, utilizando, como tú bien has dicho, la lista de socios preferentes, que precisamente son, bueno, pues los herederos de ETA, Bildu, los separatistas, los independentistas, todos estos grupos minoritarios, son los grupos, sus socios preferentes en los que se apoya para aprobar estos presupuestos. Unos presupuestos que, lógicamente, el precio no lo va a pagar el Gobierno, sino que lo van a pagar todos los españoles, porque estos presupuestos de la ruina, que no piensan en la España real, sino que simplemente son un instrumento para blindar a Sánchez un poco más de tiempo en la
Moncloa, precisamente estos presupuestos van a tener un coste muy alto para la sociedad española. Son unos presupuestos que al final implican una serie de cesiones a los separatistas y ahora estamos viendo, en unos momentos vamos a ver cómo efectivamente se va a aprobar una proposición de ley que lo que va a permitir es poner alfombra roja a los golpistas para que puedan intentar dar otro golpe de Estado a coste cero prácticamente. Y con Bildu, bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Que el gobierno lo que ha hecho es pactar con Bildu que precisamente la Guardia Civil pierda sus competencias en materia de seguridad vial en Navarra. Por tanto, el gobierno no goza de buena salud, se apoya precisamente en los enemigos de España para aprobar unos presupuestos que son perjudiciales para todos los españoles. Precisamente sobre ese debate que va a tener lugar a partir de las 10 de la noche sobre la rebaja del delito de sedición, no sabemos si es una de las causas que motiva la manifestación que va a tener lugar este domingo. Bueno, nosotros hacemos un llamamiento a todos los españoles a que el domingo salgan a manifestarse contra el gobierno de la ruina, el gobierno de la inseguridad y el gobierno de la traición, porque precisamente este gobierno, como ya he señalado, elabora unos presupuestos que nos van a llevar a una situación económica peor de la que ya estamos. Nos encontramos ahora mismo en una situación en la que en España hay 1 millón de personas en riesgo de pobreza, más que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Estamos ante el gobierno de la traición, porque precisamente lo que va a hacer con esta proposición de ley que hoy se toma en consideración y que probablemente saldrá adelante, lo que va a hacer es efectivamente dar inmunidad a los golpistas para que lo vuelvan a hacer. Es un gobierno que lo que hace es aliarse con los sediciosos y por tanto ir contra España. Y por último, el gobierno de la inseguridad, porque estamos viendo que con la ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, están saliendo a la calle y están viendo reducidas sus condenas multitud de agresores y de violadores. Por tanto, yo creo que sobran los motivos para que todos los españoles el domingo a las 12 de la mañana en la Plaza de Colón se concentren para decir que a este gobierno hay que echarlo ya. Muchísimas gracias, Inés. Ahí te lo Beatriz, dejo, agradece mucho a Inés Cañizares su presencia ante las cámaras. Al que no hemos visto, y os lo digo a las dos, es a Pedro Sánchez, que es especialista en no dar la cara en los momentos cumbre, como este del día de hoy en el Congreso. Te diré que sí, efectivamente, no se le ha visto durante toda la mañana, solo en la votación de los presupuestos que ha tenido lugar a partir de las 6:30 de la tarde. Sí que es verdad que con bastante tiempo de retraso, por lo menos 1 hora, según nos han confirmado los diputados dentro del hemiciclo. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias, Inés Cañizares, por tus palabras. Hoy es un día complicado y te lo agradezco mucho que estés con nosotros. Bueno, sigamos. Esta noche, no sé a qué hora, pero va a quedar aprobado, hombre, faltaría más, la derogación del delito de sedición. Se trata de poner en bandeja y que no tenga coste, como dice el propio Oriol Junqueras, esto de dar un golpe de Estado. Se trata de rebajar el coste. Muy bien, lo cuenta el propio Junqueras. Estará muy contento también Carles Puigdemont, que le han resuelto su problema de persecución en algunos lugares de Europa. También estará encantado. Los españoles estamos muy tristes porque, desde luego, se nos ha llevado engañados a esta aprobación de algo que ni es una homologación con el resto de países europeos, ni es una cosa caduca que lleva siglos en nuestro Código Penal. Es decir, nos ha engañado plenamente. Es más, voy a anticiparos lo que va a venir, no porque tenga una bola. No, porque se lo he leído a alguien de Esquerra Republicana, pero si esto no se esconde nunca. La exigencia a Pedro Sánchez es que esto tiene que estar en vigor el 31 de diciembre. No sé si tienen previsto otro golpe de Estado para Reyes o algo por el estilo, pero la exigencia es que el 31 de diciembre tiene que haber pasado por el BOE, como sea, y ya tiene que haber decaído el delito de sedición de nuestro Código Penal. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues sí, se puede conseguir. Se llama tramitación express, tramitación de urgencia. Vamos que sí lo van a hacer, por supuesto. Por supuesto que en lo que queda hasta el 31 de diciembre, otra cosa no será, pero el delito de sedición habrá decaído del Código Penal porque Sánchez se obstina en ello. Así es que si están ustedes en contra y enfadados por lo que pasa, no desaprovechen ninguna oportunidad para ir a la calle a decirlo, para ir a la calle convocados
por Vox, por el PP, por Ciudadanos, por quien sea, por quien les convoque, porque cada vez, bueno, aquí estamos muy confiados de que vamos a seguir en una dinámica democrática, votando y tal, pero algunos empiezan a no darlo por hecho. Desde luego, ya veremos lo que acaba pasando con este país, con los planes que tiene Sánchez para este país y con los socios de Sánchez para llevar a cabo esos planes. Bien, dejamos de momento el Congreso, volveremos a él si es posible para irles contando durante el programa cómo van. Ahora estamos en unas cuestiones menores, cuando llegue lo del delito, la derogación del delito de sedición, sí que entramos ya a mayores. Espero que nos dé tiempo y que eso pues, no sea a las 10 de la noche como nos proponía la compañera Beatriz Dávila, sino que sea un poquito antes y podamos por lo menos ver cómo se produce ese debate. Vamos a algo muy social. Resulta que hay mucha gente preocupada porque niños pequeños tienen bronquiolitis. Resulta que hay mucha gente preocupada porque no hay el mejor de los fármacos para combatirla, la amoxicilina. Falta en las farmacias. Hoy dice la ministra que están trabajando a 3 turnos, luego lo veremos, pero el pico de bronquiolitis no hemos llegado a él. Lo tendremos la semana que viene. El pico de casos de bronquiolitis en menores de 3 años podría llegar a finales de noviembre y principios de diciembre. Epidemiólogos y pediatras se preparan para esta curva ascendente. Sobre todo lo que más nos preocupa a los pediatras es que no sabemos cuándo va a llegar el límite de esta explosión de casos, cuándo va a llegar el pico de la curva, de esa curva que estábamos acostumbrados a hablar del COVID, pues también ahora estamos viendo una curva epidémica del VRS muy explosiva y no sabemos cuándo llegaremos a ese pico. Y esto nos hemos visto obligados un poco a poner en marcha planes de contingencia pues para aumentar la capacidad de ingreso del hospital. Para evitar el aumento de contagios y el colapso en servicios de urgencias pediátricas, los expertos sugieren extremar las medidas preventivas. Que hagan una buena higiene de manos, a poder ser si hay un conviviente que está resfriado, si se puede utilizar mascarilla en el domicilio, pues mejor. El virus de la bronquiolitis, el VRS, tiene mayor impacto en los niños menores de 1 año. No tiene tratamiento farmacológico y hasta dentro de 2 o 3 años no habrá vacunas para niños y madres gestantes. Este virus VRS no tiene un tratamiento como tienen otras infecciones. Entonces el tratamiento que les podemos dar es solo de soporte. Lavados nasales con suero, darles la alimentación de forma menos cantidad pero más frecuentemente, que duerman con una posición semi-incorporada, pero más allá de eso no tenemos nada. Lo que nosotros hacemos en la urgencia es cribar qué niños necesitan ingreso porque tengan mucha dificultad respiratoria, porque les cueste mucho comer o porque el oxígeno esté muy bajito y en ese caso los ingresamos, les ponemos unas gafas nasales y ingresan en las plantas. Los hospitales temen que las próximas semanas sean complicadas. Al aumento de casos de bronquiolitis se puede sumar la expansión de la gripe, virus respiratorios y un repunte de casos COVID. Los especialistas piden comprensión y paciencia. Las esperas en urgencia pueden llegar a ser mayor de lo habitual. Bueno, y lo verdaderamente incomprensible es que un fármaco muy común, como es la amoxicilina, pues resulta que no. Los padres que tienen hijos con bronquiolitis tienen que ir recorriendo las farmacias más lejanas, más próximas, todas buscándolo. Tanto es así que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que están trabajando a 3 turnos, que lo van a tener ustedes en los próximos días en las farmacias, pero que por favor no hagan acopio, que no hemos hecho bastantes. De verdad, de verdad. Es que Sánchez parece que elija a sus ministras haciendo un casting en el Club de la Comedia. Y esperamos que a lo largo de esta semana, a finales de esta semana, se puedan, digamos, reponer, digamos, la amoxicilina en las farmacias. Ha habido un problema puntual de producción, pero ya están con 3 turnos para poder llegar cuanto antes. Y también hacemos un llamamiento para que quien vaya a las farmacias a comprar el producto no haga acopio de los mismos para que todos podamos, digamos, quien lo necesiten, hacerlo. Por tanto, una llamada a la cultura del cuidado. Cada vez sabemos más cómo se propagan este tipo de virus, especialmente en este caso en los menores. ¿En manos de quién hemos puesto la sanidad? ¿A quién se le ocurre lo del acopio de amoxicilina? ¿Pero estamos todos locos o qué nos pasa? Hombre, por favor, señora ministra. En fin, bueno, vamos a hablar de algunos temas de orden público porque solo en esta cadena van ustedes a poder enterarse de lo que pasa en la calle en estos días. Lo primero que quiero que conozcan sucedió ayer por la tarde en Alcorcón. Fue una persecución policial a unos atracadores magrebíes que terminó en tiroteo y en estrellarse contra el coche policial, uno de los coches policiales. Vamos a verlo. Los vecinos de Alcorcón todavía no se han recuperado del susto.
2 policías municipales efectuaron a plena luz del día al menos 9 disparos contra un coche que se saltó un control policial y circuló en dirección prohibida para huir de los agentes. En ese momento el vehículo se encontró de frente con otro al que intentó empujar para continuar la huida, pero sin éxito alguno. El incidente se produjo a las puertas del colegio Amor de Dios, y aunque a la hora en la que se efectuó el tiroteo los alumnos ya habían salido del colegio, todavía había estudiantes en tutorías y actividades extraescolares. Incluso la policía entró al colegio y pidió que los alumnos salieran de las aulas y se agruparan en un pasillo del centro escolar. Los marroquíes y ocupantes del coche se bajaron y en un intento de huida en la carrera, uno de ellos fue arrestado. Se trata de un joven de 26 años con múltiples antecedentes, pero el conductor del vehículo, que ni siquiera poseía carné de conducir, logró escapar tras un forcejeo con los agentes y aún sigue en busca y captura. La policía incluso ha indicado que en el maletero del coche han localizado varios aparatos electrónicos de alta gama y se investiga además si han sido robados en algún comercio de la zona sur de Madrid. Una escena que parece sacada de una película, pero tan real como la vida misma. Pero no le pregunten a Marlaska, porque todo bien. Según Marlaska, siempre todo bien. Nos vamos a Cataluña, donde hay un grupo político de nueva, emergente ahora, de nueva generación, que se llama Valientes, Valents en catalán. Y ellos son los autores de una especie de campaña en la que se pretende hacer que la gente despierte ante lo que es un despropósito en términos de seguridad ciudadana que se vive, insisto, en Cataluña. Casi el 80% de los detenidos en Barcelona son extranjeros. Esto es una de las cosas que, aunque formalmente no se puede decir porque contradice, estigmatiza a los extranjeros, es una verdad como un templo que conocen todos los que trabajan directamente implicados en la seguridad ciudadana y los que trabajan cerca de los juzgados y ven los tablones de anuncios y ven a quién la justicia le dicta órdenes de busca y captura. Pero bueno, forma parte de esa verdad matrix, de esa verdad oficial que quiere instalar el gobierno Sánchez y que pues o nos oponemos y nos contamos las verdades. Desde luego, el que no cuenta las verdades es difícil que encuentre soluciones para los problemas de verdad. Ahí lo dejo. Otra de estas circunstancias, vamos ahora con ella. El aumento más que obvio, más que evidente de bandas latinas lo sufren los ciudadanos que viven en lugares machacados por estas bandas, donde la gente tiene miedo, donde los adolescentes evitan según qué calles porque por ahí pululan los de la banda latina X o la banda latina Z, me da igual. No, el gobierno, ¿saben en qué está? En que no los estigmaticemos, no les debemos llamar bandas latinas. Da igual que ellos se llamen Dominican Don't Play o Latin Kings, tú no les puedes llamar bandas latinas. Da igual que lo que escuchen sean bachatas, tú no les puedes llamar bandas latinas porque, pobrecitos, fíjate, los estigmatizan. Ni cuando sacan el cuchillo para liarse a machetazos les puedes llamar bandas latinas. Bueno, pues así nos va. Vamos a ver en qué consiste ese aumento que hoy les queremos denunciar. Entre la muerte y la suerte solo hay una letra cambiada. Crece exponencialmente las actividades delictivas provenientes de las bandas latinas, generando bastante inseguridad en muchas zonas de España. Sobre todo se debe al incremento considerable de los robos con violencia y las trifulcas que terminan en agresiones con arma blanca. Este fin de semana un joven de 19 años ha sido herido gravemente tras recibir 5 puñaladas cuando salía del metro en una zona residencial de Madrid. Se duplica el número de detenidos de organizaciones criminales juveniles en este último año. El 40% son menores de edad. Cifras alarmantes que podrían estar asociadas a jóvenes de segunda generación, que han nacido aquí pero de padres o madres que son de origen latinoamericano o subsahariano, ya que puede deberse el aumento de estos hechos violentos en la escalada de altercados callejeros. Uno de los principales factores puede ser el choque cultural y las condiciones sociales en las que viven y se educan, que son muy distintas a las de nuestro entorno. Estas bandas suelen actuar en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. También están notando la presencia de estos grupos
grupos organizados en el País Vasco, Valencia, Zaragoza o Toledo. Sin embargo, el plan antibandas del gobierno no funciona. En lo que llevamos de año se han producido ya 6 asesinatos en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado un refuerzo de los dispositivos policiales de seguridad contra estos grupos violentos que se mantendrá operativo hasta el 15 de enero de 2023, algo que llama la atención. Una solución poco efectiva, ya que la problemática con estas organizaciones violentas seguirá estando presente en nuestro país. Además, está en peligro la seguridad de los ciudadanos. Si no se actúa con unas medidas más contundentes y más prolongadas en el tiempo, puede empeorar el panorama en el territorio español. Datos significativos que parece importarle poco al gobierno de Pedro Sánchez después de las celebraciones de Navidad. Bueno, cambiamos aquí, bueno, relativamente cambiamos de asunto. Quiero que conozcan lo que hacen en el Reino Unido para el control policial de los inmigrantes ilegales. Les da igual esto de la estigmatización. Lo que van a hacer es aplicar métodos con GPS y tratar de identificarlos a través de su huella dactilar. Reino Unido, una de las democracias más consolidadas de Europa. Que nos diga otras tonterías, pues nos está tratando de engañar y no se sabe muy bien por qué pretende hacerlo. O sí se sabe, ya luego les cuento lo que van a hacer aquí con la colonia de Rumanía, que van a poder votar pronto en las elecciones, en algunas elecciones españolas, espero que no en todas, ya veremos. No por nada, porque seguramente algunos se lo merezcan, pero se merezcan votar aquí. Si trabajan aquí desde hace años, pagan impuestos aquí, ¿por qué no van a poder votar aquí? Naturalmente que sí. No es un prejuicio, no. Es que esos regalos tienen una picardía, los de dejarles votar aquí, que es que voten a quien les da la doble nacionalidad, en este caso al gobierno de Sánchez. Luego les hablo de esto. Vámonos a Ucrania, donde el alcalde de Kiev denunciaba esta mañana que el 70% de los ciudadanos estaba sin electricidad. Afortunadamente, y a lo largo del día, ese porcentaje ha caído del 70% aproximadamente, ahora el 25%. Señalarles, la temperatura en Kiev es ya de menos 10 grados. El alcalde de Kiev ha afirmado a mediodía de este jueves que un 25% de la capital seguía sin electricidad. Una situación sustancialmente mejor que al amanecer, cuando el 70% de los hogares estaba completamente a oscuras. Ha destacado también que el suministro de agua ha sido restaurado en la parte occidental de la capital ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que los ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana son crímenes contra la humanidad. Y afirmó que estos bombardeos, en una época en la que la población soporta temperaturas bajo cero, suponen la fórmula rusa para el terror. Por su parte, el representante de Rusia ante Naciones Unidas ha afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques rusos a instalaciones de infraestructuras de Ucrania es una total reacción al suministro de armas que están realizando los países occidentales a Kiev. Por su parte, el presidente de Bielorrusia ha instado a Ucrania a negociar con Rusia para poner fin al conflicto y ha advertido de que en caso contrario será totalmente destruida. Saben ustedes que Vox ha convocado una manifestación para el próximo domingo y nosotros les ofrecemos algunas razones por las que a lo mejor deberían asistir. ¿Por qué hay que salir a manifestarse este domingo 27 de noviembre? Hoy, en el año 2022, la pandemia, la inflación y la actual crisis energética, que duda cabe, han dibujado un nuevo escenario. Y ustedes pretenden salir de la misma forma que en las anteriores, aumentando las fortunas de las grandes multinacionales, aumentando los impuestos a los autónomos y aumentando la deuda pública que van a tener que pagar las siguientes generaciones. Hay que acudir a la Plaza de Colón en Madrid y frente al resto de ayuntamientos de toda España, porque no puede ser que los precios de la luz, la vivienda, los carburantes y los alimentos continúen subiendo mientras los impuestos no se bajen para combatir la inflación y mientras el gobierno gasta más de 285 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, mantiene 22 ministerios y se sube el sueldo un 4%, porque desde fuera nos advierten de lo urgente que resulta ajustar nuestras cuentas, pero aprueban los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y se ayuda a los extranjeros regalando la nacionalidad española o millones de euros de las arcas públicas antes que a los españoles, incluso aunque ya más de 1 de cada 4 se encuentra en riesgo de pobreza. ¿Y qué decir de los pactos con Bildu,
con los separatistas que ahora se granjean la despenalización del delito de sedición o de las omisiones legislativas que demoran el problema de la ocupación y las chapuzas que desprotegen a las mujeres y criminalizan a los hombres. Este domingo hay que salir a la calle porque no puede ser que, como siempre, para este gobierno, la culpa para ustedes siempre es de otros, que son los más humildes, son los de abajo, que son los más débiles y que son las víctimas de sus políticas. La culpa nunca es suya, señor Sánchez. Y si les faltan razones, el despropósito de la agenda verde del gobierno. Vean la bombilla, en el día de hoy la electricidad se nos ha subido a la parra, 152,14 euros el megavatio hora, pero es que mañana empeora. Mañana se pone la cosa eléctrica en 162,18 euros. Así es que motivos no faltan para expresar nuestro disgusto. Eso sí, el Club de Amigos del Toro TV, exigencia, porque solo aquí les van a hablar de esos problemas que a ustedes les preocupan. Solo aquí les vamos a hablar de eso y solo aquí vamos a defender esas ideas, esas creencias y esas libertades que compartimos en nuestro pensar y que por lo tanto merecen ser defendidas. Necesitamos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser más fuertes y les pedimos pues, una pequeña suscripción a este Club de Amigos del Toro Televisión. Por cierto, el club trabaja con mucho mimo en la cena navideña, una cena navideña que queremos compartir con nuestros amigos, con la gente a la que desde aquí queremos y que sabemos que nos quiere. Si quieren celebrar con nosotros esa cena navideña, lo tienen muy fácil, pero que muy fácil. Pues a pesar de que el atractivo sea el delicioso menú que preparan en el restaurante Iyumbe de Alcobendas para ese viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche, ahí van a poder ustedes ver cómo hacemos uno de nuestros programas estrella y van a conocernos, van a poder comentar con nosotros lo que ustedes desean. Es decir, reclamen ya su reserva porque si no esto se va a llenar y se van a quedar sin, y es muy recomendable que estén allí. Por cierto, sigue el Black Friday de la tienda del Toro, les tengo que enseñar mi reloj manual, que es el que llevo hoy, para que todos lo vean. Bueno, pues ya saben, pueden elegir entre el de hombre y el de mujer, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, luminiscente para que vean el reloj en la oscuridad, funciones para ver el mes y el día. Bueno, una maravilla, sumergible, por supuesto, garantía 2 años. En fin, aprovechen porque esto también, pues hay una edición limitada y cuando se agote, pues no podrán tenerlo. Vamos a publicidad. Consecuencia de la aprobación de los presupuestos, ahí va metida la aprobación de un nuevo impuesto, de unos nuevos impuestos de carácter temporal. Hasta ahí puedo leer que afectan a los beneficios de las eléctricas y a los beneficios de la banca, el impuesto a la banca, más comúnmente conocido. Unos dudan de que sea legal, o sea que está en cuestión la legalidad del nuevo impuesto. En ambos casos, el de la banca y el de la electricidad, pero a mí me preocupa más el de la banca. Ya sé que los dos los va a terminar pagando el cliente, de las eléctricas o de los bancos, pero en cualquier caso, bueno, me parece un poco atrevido el de la banca, porque si la banca tiene que aflojar este impuesto, primero no lo va a pagar ella y segundo, va a utilizarlo en detrimento del número de préstamos que da y eso no creo que le convenga a nuestra economía. Esa es mi manera de pensar. Hay otras opiniones. En cualquier caso, estos dos impuestos significan un intervencionismo brutal del gobierno porque ¿quién decide lo que son beneficios extraordinarios? Pues no se sabe. El gobierno, tal vez, no pueden ser esos beneficios hijos de haber pensado mejor la situación y haberle sacado mejor provecho. No pueden venir de actuaciones fuera de las fronteras españolas. Pues son preguntas que no quedan aclaradas. Hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente normal, ¿quién cree que terminará pagando el impuesto de la banca? Pues la verdad es que me imagino que los ciudadanos. Pues nosotros, como siempre. Yo creo que a nadie se le oculta que la va a pagar el ciudadano, porque la banca repercutirá al fin y al cabo el impuesto que le están imponiendo. Que en la teoría se dice que se van a tomar las precauciones convenientes para que eso no suceda.
Vamos a verlo, yo apuesto por qué va a suceder. Pues los de siempre, supongo, los trabajadores. Pues el impuesto a la banca lo tendrá que pagar la banca, no los españoles, o sea, no la ciudadanía. La banca es la que debe pagarlo. Estoy seguro que al final lo pagamos nosotros, todos los que estamos aquí. Por los ciudadanos, como siempre. Bueno, vamos a esperar que se controle de forma que no nos repercuta a los usuarios. Vamos a esperar, a confiar en que no sea así. Pero bueno, al final pues posiblemente nos toque algo. Es igual, si aunque pague la banca no lo va a cobrar a nosotros. ¿No ves que no lo cobran a través de las cuentas y demás? Pues me parece fatal. Con este gobierno que tenemos no me extraña nada, pero fatal. Habría que pensar otra manera de hacer las cosas, pero bueno, este gobierno como no piensa, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya nos vamos acostumbrando, el gobierno como no piensa, pues ya sabes, ¿no? Bueno, quiero hablar en serio de todo esto con una opinión muy cualificada, la de don Carlos Balado, que además de profesor de la OBS Business School es director de Eurocofin. Muy buenas tardes, don Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más tenebrosos de este impuesto a la banca? Los temas en los que a lo mejor se pone en cuestión que no es legal tal como está planteado, o los temas que son chirriantes con un gobierno que debería no intervenir en sectores tan importantes para un país como la banca o las eléctricas. Bueno, en primer lugar hay que decir que el impuesto tiene una base muy débil, porque está hecho a partir de un supuesto que no es real, como el de los beneficios extraordinarios de la banca. En la medida en que los beneficios que se puedan producir viene de una normalización de la situación derivada de una política monetaria en su día establecida por el Banco Central Europeo de tipos de interés que han llegado a ser negativos. Y por lo tanto lo anormal era tener una situación de tipos de interés negativos, que eso estaba afectando a la economía y también al negocio bancario en la medida que su actividad supone intermediar, captar depósitos para hacer préstamos y de ahí obtener un margen. Con los tipos negativos, obviamente ese margen no ha existido. Lo que ocurre ahora es que se va normalizando esa situación y por lo tanto probablemente se pueda captar margen porque los tipos de interés vayan a subir, se coloquen en una situación positiva de normalidad, pero por otra parte también, es donde está el supuesto débil, es que también existen costes y aumentan los costes para los bancos, tanto los costes del crédito como también los costes de financiación en los mercados. Eso hace que los bancos también tengan un coste, es decir, que suben los tipos, se encarecen para todos nosotros, se encarecen en las hipotecas, se encarece en la financiación. Hay que entenderlo como una situación de normalización de una política y de una situación que era económicamente absolutamente fuera de lo normal y, por lo tanto, lo que ocurre en esa normalización es que se van a producir beneficios, pero también se van a producir costes. Y lo que habrá que ver es hasta qué punto esos ingresos que aumentan, a esos costes que también aumentan, cuál es el margen que dejan. Pero no cabe hablar de extraordinario, sino que cabe hablar de una situación ordinaria en la medida en que se vuelve otra vez al orden que tenía que haber existido antes de los tipos negativos. Sí, está muy claro. Eso por un lado. Eso y luego está... por otra parte... Sí, diga. Sí, no, decía que eso por una parte. Y luego por la otra, la filosofía o digamos el gobierno ha lanzado como mensaje es ayudar a paliar los efectos de la inflación. Una medida de subida de impuestos en unas circunstancias actuales a las empresas, pero sobre todo en este caso a los bancos. Estamos hablando de los bancos, también es verdad que a las eléctricas, pero sobre todo en el caso de los bancos, en un momento en que a ver por dónde va a evolucionar en los próximos meses para ver si mantiene la estabilidad que debe mantener, una subida de impuestos en ese momento, lo que significa es detraer del capital de las entidades aproximadamente unos 3.000 millones, que según los cálculos del propio sector financiero, esto lo que implica es que habrá un descenso de crédito del orden de los 50.000 millones, que eso en términos de hipotecas que se puedan firmar, que se puedan acordar, estamos hablando de unas 250.000. Al margen también del impacto que puede tener en los accionistas de los bancos y en las personas que tienen también inversión en acciones de bancos a través de fondos de pensiones, fondos de inversión, que claramente pueden ver esa rentabilidad, pueden ver por la parte del ahorro, pueden ver que ese impuesto también les perjudica.
Por lo tanto, no es un impuesto que vaya a beneficiar, no es un impuesto que ayude a la estabilización de la economía, más bien la puedes estabilizar en la medida que en un momento que se pueda necesitar crédito y que se pueda al final atender a procesos de reestructuración o de refinanciación que puedan ocurrir como consecuencia de la desaceleración económica que se está produciendo, eso puede tener un efecto negativo. Probablemente tenga, de hecho, un efecto absolutamente negativo para toda la economía. Además de que nos pinta internacionalmente como un país donde se establece un árbitro que decide los beneficios que son normales y no de un sector de actividad importante como es la banca. Don Carlos Balado, le quiero preguntar, ¿quién acabará pagando este impuesto? Hemos salido a la calle, antes lo hemos emitido y la gente mayoritariamente, no todos, pero buena parte de ellos, creen que lo acabarán pagando los clientes de la banca. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que tiene que quedar claro es que la regulación lo que obliga a los bancos es que sean transparentes en la gestión de sus costes. Eso significa que la contabilización de los costes tiene que quedar claro de dónde vienen y eso tiene que trasladar al precio siempre en los precios. El tratar de establecer una distinción artificial entre qué es producto del impuesto y qué es producto de la actividad normal, esto es bastante difícil porque el impuesto va a empezar a formar parte de la actividad ordinaria normal, que es la que el regulador exige que se refleje en la contabilidad y, por lo tanto, que se traslade al precio. Con lo cual, no solo en el sector bancario, en cualquier otro sector en donde suben los costes, las empresas o bien asumen en proporción o en forma de descenso de sus márgenes esa subida de los costes o los trasladan a los precios, como estamos viendo actualmente en nuestra economía. De hecho, la subida de la inflación es consecuencia, a su vez, de la subida de los precios, que es a su vez consecuencia de la subida de los costes. Y esto aplica tanto al sector bancario como al consumo, como a la industria o como cualquier otro sector, o como la energía, evidentemente, ¿no? Es decir, que primero hay una regulación que exige transparencia en la aplicación de los costes, en la contabilidad de los costes, y esa contabilidad lo que lleva es a que esos costes se vayan a trasladar a los precios. Inevitablemente, siempre que suben los costes, se trasladan a los precios, a no ser que se reduzcan los márgenes. Esto es otra cuestión también, que las compañías siempre pueden adoptar ese tipo de medidas, ¿no? Sí, sí, pero es claro. dificilísimo separar de dónde o cuál es el impacto del impuesto respecto a los ingresos de una actividad normal, porque todo va a formar parte, en el caso de que se aplique ese impuesto, de la actividad normal. Está claro. Don Carlos Balado, un placer enorme tenerle en el programa. Muchísimas gracias, le deseo una feliz tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y alguna reflexión más a propósito de esto. El problema de la banca en España es que está claudicante ante el gobierno. La banca sabe que el gobierno es un fiero enemigo. La banca apechuga un reproche que le es completamente impropio, el que viene de Podemos. Mira la cantidad de millones que invirtieron los españoles en salvar a la banca. No, en salvar a la banca no, en salvar a las cajas de ahorro, que es diferente. Pero bueno, la banca chanta, calla y acepta el plan de la señora Calviño, aunque no le parezca eficaz. El plan para, bueno, pues ya saben, para las moratorias de las hipotecas, que es algo que, bueno, pues durante el debate les ha venido muy bien, para que el ciudadano entienda o se crea eso de que es el gobierno que no deja a nadie atrás, que es el gobierno que ayuda a los que más lo necesitan. Esos son los grandes eslogans que van a ver ustedes en las diferentes campañas electorales que vayan a venir el año que viene. Eso sí, sí quiero decir, la banca está arrodillada y no va a recurrir el tema este a la justicia, yo lo creo, la verdad. El tema del impuesto va a preferir trasladarlo en costes al cliente y se acabó. Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir ya que la banca está pagando un impuesto de sociedades distinto del conjunto de las sociedades. El conjunto de las sociedades paga un 25% y la banca paga un 30%. Lo tiene agravado, porque este es el gobierno que más odia a la banca, probablemente. Y la banca, como se deja hacer, pues oye, tranquilamente vamos haciendo, van pasando los impuestos, ahora por aquí, ahora para allá. El impuesto de la banca es tan popular como el impuesto de los ricos. El gobierno lo utiliza en el mismo sentido y es insultante porque lo vamos a acabar pagando nosotros, ¿eh? En fin.
tomen buena nota y cuando nos llamen a votar, pues claven la papeleta, no se conformen con dejarla caer en la ranura, no, clávenla. Creo que vale más el voto incluso. En fin, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:18, jóvenes minutos, momento en el que en este super jueves de votaciones y de pagos, y parece esto, los bancos tienen un sistema ahora electrónico, antes manual, de cámara de compensación. Se reúnen por las mañanas en un sitio y el del Santander le dice al del BBVA, mira, yo tengo esta deuda contigo, estos talones que suman un total de, pues imagínense, 3 millones de euros, ¿vale? Y el otro le dice, pues yo tengo contra ti 2.800.000. Entonces, con que me paguen la diferencia estamos en paz. Venga, vale, tal. Eso es lo que parece el Congreso de los Diputados hoy, pagando y cobrando favores. Un mercado persa, un mercadillo persa. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Carlos Bermejo, empresario, economista y verso libre de Ciudadanos. Buenas noches. Si quiere... Bueno, no, déjelo. Le iba a contar, me preguntaba a micrófono cerrado, ¿por qué no vienen más gente de Ciudadanos a sus programas? Porque no quieren. Porque no les da la gana. Habrá que arreglar eso. A mí me da igual, como pueden entender. Están a punto de desaparecer. Pues si ellos no quieren, yo tampoco. En fin, don Paco Álvarez. Buenas tardes. Eminente historiador, geógrafo, analista político, autor de unos libros deliciosos sobre la herencia Roma en España y España en Roma. ¿Cómo estamos, Paco? Pues muy bien, muy bien. Tengo un amigo que dice que soy romanólogo. Y digo, me gusta. Sí, está bien. Que lo de historiadores y tal suena muy... Bueno, lo que pasa es que romanólogo, tal como lo dice, parece que usted sea un avezado iniciador en los bajos fondos de la ciudad capital de Italia. A lo mejor. No es el caso. Ya adelanto que no es el caso. No. Bueno, vamos con el resultado de unos presupuestos. A usted como economista esto le va a divertir. El único país del mundo que cuando tiene oportunidad de decir devuelvan ese morlaco al corral porque esos presupuestos no valen para nada, en lugar de discutir de gasto público, de inflación, de déficit, de reducción de ese gasto público, se discute de la Guardia Civil. Porque ha desquiciado a tal punto Sánchez a este país con sus pactos y tal, en unas negociaciones con Bildu, que como demuestran las votaciones de los presupuestos hoy, que Sánchez ha conseguido aprobar con 187 votos a favor, una abstención del BNG, y por cierto con los de Teruel existe en contra, pues no era necesario este vejatorio pacto con Bildu, retiro a la Guardia Civil, a la puñetera carrera, váyanse, no se olviden los tricornios, que esto ofende mucho a Bildu. Bermejo. Bueno, yo voy a decir brevemente los presupuestos que se han aprobado hoy. Son una mala noticia porque son unos presupuestos que son de ciencia ficción. Es decir, por un lado tienen en cuenta en su cuadro macroeconómico un crecimiento que no es real o que no va a ser real. Es decir, esos presupuestos pretenden un crecimiento del 2 y pico. 2,1. ¿Y bueno, todos dicen que será del 1 y poco? No, bueno, algunos creemos que no habrá crecimiento el año que viene. Eso es. Con lo cual se va a recaudar menos. Esos presupuestos dicen que van a recaudar... Y no más, como ellos dicen. Entonces, y efectivamente, que dice que van a recaudar un 12% más. Eso es metafísicamente imposible. Y luego, además, han incrementado el gasto, sobre todo en el tema de las pensiones y las prestaciones. Pues imagínense ustedes, si la riqueza va a decrecer, vamos a recaudar menos impuestos, porque si se crece menos, se recauda menos. Y el gasto va a crecer, y además el de las pensiones, ¿no? Y el de las prestaciones por desempleo, porque empezará a haber destrucción de empleo el año que viene, pues el agujero que va a generar eso es de la fosa de las Marianas. ¿Que cómo se tapa ese agujero? Con deuda. ¿Y qué pasa con la deuda? Pues que nos va a salir más cara, porque si ya tenemos el bono español al 3%, pues imagínense ustedes, los intereses de la deuda se van a triplicar con respecto a lo que tenemos ahora. Entonces, o más. Entonces, o más, porque la inflación
Vamos, es que eso de que nosotros estamos al 7 y la media en Europa es del 10, pues imagínense, es que la inflación que tenemos en España es oficial, es mentira. Por lo tanto, muy mala noticia hoy y la pena es esa, que se haya aprobado con cosas que no son económicas. Este es el drama que tenemos aquí. Es que nos ha desquiciado completamente este tipo. Así es que, quiero decir, yo obviamente no soy economista, pero cualquiera sabe que cuando está entrando menos dinero en casa, tienes que gastar menos. O sea, y en el gobierno, evidentemente, en una situación como la que estamos, o sea, en lo único que están ganando más dinero el gobierno es porque nos está exprimiendo a los españoles fiscalmente en todos los aspectos. Pero evidentemente el país no va a crecer, Europa no va a crecer, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, habría que apretarse el cinturón, pero este gobierno que va, rock and roll, más gasto, tenemos eso, nos gastamos el dinero en ministerios que no sirven para nada, en campañas de publicidad de ministerios que no sirven para nada, en hacer leyes que no sirven, y luego, claro, a la hora de discutir en qué se gasta el dinero, en vez de discutir sobre dinero, discutimos sobre si la Guardia Civil esto, que si el impuesto de la banca lo otro, que si yo te quito, que si yo te pongo, que si yo te... ¿Qué delito quieres que te quite? No, sedición. Bueno, pues vale. ¿Y el año que viene cuál quitamos? Pues no sé, habrá que... No sé, ¿qué más? ¿Sabes? Si en la hipótesis de que hubiera un año más de legislatura, un año más, que yo no sé cómo acabará esto, ¿qué les iba a dar a estos señores? Porque si ya he echado la Guardia Civil y todo eso, es una barbaridad. Por cierto, que el impuesto este de las grandes fortunas, que también se va a debatir hoy, que puede ser que se apruebe en fraude de ley. Lo digo porque... Y el de la banca y el de las eléctricas igual. También. Porque lo hemos, además, precisamente El Mundo me lo ha dicho hace un momento, que hemos presentado un requerimiento a la mesa, porque la enmienda que lleva eso, o sea, lo han presentado estos como una enmienda a los presupuestos. Sí, señor. Entonces, como lo que está haciendo es crear un nuevo sujeto impositivo, eso no se puede llevar a través de una enmienda en presupuestos. Eso debe someterse a debate, a veto, a consideración, es decir, como si fuera una proposición de ley más. Entonces, eso es un defecto. Y a lo mejor esto acaba en el Tribunal Constitucional y acaban eliminando. No tengo la menor duda que es un efecto pirotécnico del gobierno. Quiero que vean todos que soy el que castiga a los ricos, a la banca y a las eléctricas. Y la eficacia del impuesto es lo que menos le importa a la señora Montero, María Jesús. María Jesús. Por cierto, aquí está Bermejo, que es una fuerza de la naturaleza. Miren las manos que tiene, enormes. Como me dé una bofetada, me pone dando vueltas como una peonza. Lo pongo, perdóname, querido Juan Carlos, que te use de ejemplo. No me va a dejar mentir. Vamos a ver. ¿Qué dice la señora Calviño? Que España el año que viene va a crecer un 2,1. Ya se ha caído del caballo por detrás, por los lados, tal, pero del 2,1 está agarrada al caballo con las uñas y los dientes y no hay quien la baje. Bueno. ¿Qué dice el consenso de los que nos miran y nos analizan? El Fondo Monetario ayer, pero es que antes que eso la AIREF, el Banco de España, tal y cual. Dicen que el 1,2. Y ustedes sentados en casa, calentitos, espero que no estén como los de Kiev, a 10 bajo cero y sin electricidad, aunque alguno habrá, porque está el precio de la electricidad como para quedarse sin ella. Algunos se preguntarán, pero hombre, el 2,1, el 1,2, tampoco es tanto la diferencia. No, es equivocarse entre el todo y la media. Es equivocarse en un 100%. Claro. Si tenemos el 1,2 y ella dice el 2,1, eso es tan grave como el que dice, es que le ha subido la fiebre, es que está a 40 y está a 20. Si está a 20 tiene un problema de hipotermia. Pero, lo ven claro, ¿no? Pues ese es el puñetero drama. Bueno, la jornada del superjueves va a ser muy larga. Hoy trabajan, hoy se ganan el sueldo ahí en el Congreso. Ahora se trata de derogar el delito de sedición y de prisita. Ya les he contado antes que lo van a hacer por la vía express. Para mí esta es otra ilegalidad. Hurtar una figura del Código Penal no se puede hacer a la prisa de Sánchez, porque a él le viene en gana. Pero eso va a estar aprobado, porque lo sé porque lo he leído de un tío de Esquerra, que estos no engañan nunca. Dice, el 31 de diciembre, el compromiso es que eso no exista ya en el Código Penal. Y para hacer eso tienen que darse mucha prisa.
por el procedimiento express. Mucha prisa, ya lo verán como será, no tengan la menor duda de que esto va a ser así. Feten. Hoy se allana entonces el coste penal del separatismo, de la declaración de independencia, y hoy es un gran día para Puigdemont. Don Paco. Absolutamente, porque es decir, lo hemos hablado aquí muchas veces, hemos tenido en España el caso insólito de que unos señores políticos cometan un delito y luego le pidan al gobierno que ese delito deje de serlo. O sea, que es como, el otro día poníamos como ejemplo el tráfico de drogas, es como si de pronto, no sé, unos señores que se dedicaran a introducir ilegalmente cocaína en España le pidieran al gobierno, oiga, que la importación de cocaína deje de ser delito, y va al gobierno y se lo da. ¿A cambio de qué? A cambio de que en este caso, los delincuentes le mantengan sentadito calentito en el Falcon, este sí calentito, en el Falcon, en su colchón de Moncloa y todo lo demás. Y es tan absurdo todo lo que ha estado pasando en España desde que gobierna Antonio que nos parece, quiero decir, nadie se ha rasgado las vestiduras viendo que efectivamente los delincuentes pidan que se quite un delito y se quita. Y encima, rapidín, como has explicado, sí, porque, oye... Como la Guardia Civil, claro, que el 31 de marzo tiene que estar fuera de Navarra. Claro, date prisa, porque es que yo las cositas, porque no me fío mucho de ti, normal. Y cuidadito con dejarse un tricornio por allí, por Tafalla o eso, ¿eh? Oh, bueno. Tremendo. Claro. Bermejo. El apoyo de Esquerra a los presupuestos es esto, ¿no? Es decir, es el vago de esto. O sea, tampoco sí. Ha habido mucha más historia. La pena es que el debate, que bueno, yo creo que ayer supongo que ayer hablaste ya de esto, ayer se tenía que haber reprobado a una ministra por su incompetencia y al final salió hecha una víctima por la incompetencia de una parlamentaria, ¿no? Ahora lo veremos. Así que bueno, pues ahora lo vemos en profundidad, pero insisto, le voy a hacer una pregunta técnica a don Xavier. El año que viene también Sánchez le toca aprobar los presupuestos. Eso tiene muy mala uva como pregunta. Lo digo, ¿no? Porque aunque está de salida, pero le toca. No es que le toque, es que a lo mejor tenemos la desgracia de que repite. Porque en el fondo, quiero transmitir una idea en la que sé que estáis de acuerdo conmigo. Lo que demuestra la votación de hoy es que después de un año de la anterior de presupuestos, la argamasa del Frankenstein está más dura que nunca. Se ha caído tan solo una pieza accesoria que es el de Teruel existe. Todo lo demás está muy articulado, muy bien articulado con las sesiones que les da este tipo. Hoy lo contaba, a ver si me encontráis a un Otegi que tenemos previsto ofrecer. Lo vamos a dar ahora, vamos a saltar el orden previsto, porque lo explica absolutamente, vamos, que lo entiende uno que lleve chapela atornillada. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Y eso es lo que nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Y qué hacemos? Negociarlas a favor de la gente que consideramos más vulnerable. Las pensiones de viudedad, las pensiones no contributivas, el términos de competencias, todas las medidas de escudo social, la gestión de los impuestos especiales aquí, lo cual va a suponer que va a haber más recursos aquí para hacer políticas sociales. Nosotros nos dedicamos a eso y este es el compromiso que adquirimos con la ciudadanía. Y se te han olvidado dos cosas: echar a la Guardia Civil y sacar a la calle a sanguinarios etarras. Esas son las dos importantes. Mira, tú siempre se le olvida lo importante. Si eso lo dijo el año pasado, debe ser que no quiere repetir. Ya dijo, si nos cuesta votar a los presupuestos, que pues lo haremos. Lo haremos. Y ahí los estamos viendo en la calle, ¿no? O sea, unos en tercer grado. Es más, en esta comparecencia creo que sí llegó a decir que es que la mayoría de los presos deberían de estar en tercer grado. Lo sabe él, que es de la banda, evidentemente. Entonces, otra cosa, no sé, o sea, quiero decir, es que se le caen los palitos con los que intenta colocar sus cositas Antonio, porque, quiero decir, dice, no, yo no he derogado lo de sedición porque me lo ha dicho IRC. Va ahí el señor presidente de la Generalidad y dice, acabamos de conseguir esto, chavales. Y dice, no, yo no he cedido nada ante Bildu. Y sale el etarra, ex
ex etarra, porque a lo mejor ahora es ex, y dice que estamos aquí, de no ser por nosotros, que somos los que queremos destruir el Estado, este gobierno de mierda, con perdón, no existiría. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, es precioso. Estamos gobernando con los enemigos. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de la gente ahora, muchos, es que esto le da igual. Ya. O sea, estas cosas le dan igual, ¿me entiendes? Por eso tienen tantos votos. Y eso es en lo que hay que centrarse. No, es que no tienen tantos votos, es que tenemos una ley electoral patética. Pero allí tienen bastante. Ah, sí, allí sí. Y cada vez más. Y cada vez Otegi, más. Claro, hablo de Otegi o de Esquerra, es decir, hay que ser objetivos. Entonces, este señor ha negociado, dice, a ver, lo de las viudas, ¿no? Sí. Lo de las pensiones no contributivas, lo de las hipotecas. Bueno, pues eso luego sus votantes dicen, bueno, pues se lleva hasta unos cuantos millones de euros para fomentar el circo en euskera. Claro, pero fíjate, ya no presume, de lo de la Guardia Civil, él presume de esas otras medidas que es que él sabe que le va a dar votos en el futuro, por eso lo dice. Lo otro ya no le da votos. Es que de eso ya no se acuerda casi nadie, de lo de ETA ya no se acuerda casi nadie. Ni le conviene que se hable. Si no hay oposición, ni le conviene que se hable. Acuérdate que es lo que pasaba cuando iba Ciudadanos al País Vasco. Ya no va nadie allí, ¿sabes? Quiero decir, viven en su régimen nacionalista, en los que unos son más nacionalistas que otros y ya está. Y este encima dice que son de izquierdas. O sea, no sé, una persona que pertenecía o pertenece a una asociación que mataba a otros para defender sus ideas, pues no es, bueno, pues oye, pues a lo mejor esa es a la izquierda. Puede ser, sí. Bueno, vamos con lo que sucedió ayer en el Congreso, que algunos se han esforzado mucho, pero le ha dado la vuelta a la tortilla. Hoy defienden muchos a Irene Montero y muchos dicen que ha sufrido, pobrecita, una cacería, a propósito de un comentario que le hizo una diputada de Vox que se llama Carla Toscano. Ahora lo vamos a ver, pero antes hay que ser honesto. Yo en la vida siempre he sido honesto, lo he procurado ser. ¿Creemos que la ministra Irene Montero está preparada, a tenor de lo visto en la ley de solo sí es sí, para ejercer como ministra de Igualdad? Yo creo que no. ¿Creemos que es capaz la ministra Irene Montero de dirigir el proceso de echar a la vida una nueva ley que regule algo de la vida de los españoles? Yo honestamente creo que no. Y la última pregunta de este psicotécnico. ¿Creemos que Irene Montero está donde está y es ministra de Igualdad por su relación con Pablo Iglesias? A eso yo respondo sí, y no me cuesta nada. No sé si he superado el polígrafo, pero aquí se ha armado la de San Quintín a propósito de algo que le dijo con mayor o menor fortuna a una diputada, que en el fondo lo que pretendía reflejar, si han contestado ustedes igual que yo esas tres preguntas, lo van a entender todo. Aluvión de críticas a Carla Toscano por sus declaraciones en el Congreso sobre Irene Montero. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y así es como respondía frente a las palabras de la de Vox. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Pues bien, Pablo Iglesias no ha tardado en defenderla considerando lo ocurrido como un hecho no aislado. Lo que pasó ayer no es un hecho aislado, es el resultado de una campaña sostenida de desinformación y ataques contra la ley Solo sí es sí y contra Irene Montero. Una persona que en su día calificó de esta manera a la mujer del expresidente del gobierno, José María Aznar. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. También el mismo que dijo esto. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Pues bien, muchos dicen que lo que le pasó ayer a Montero es la perfecta excusa para ser la víctima y dejar de lado la polémica ley del sí es sí que deja en libertad a violadores. La persona que ahora denuncia violencia política es la misma que llamó a Rajoy machista, franquista y saqueador. Y tampoco se habla de las palabras de una diputada de sus filas en las que insulta a un diputado de la derecha. Si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben...
Nos encontramos en un momento en el que decir que Ana Botella ha llegado a alcaldesa por ser la pareja de Aznar es libertad de expresión, pero decir que Montero es ministra por Pablo Iglesias es violencia política. Pero vamos a ver. Irene Montero termina llamando fascistas a unos que está por ver si lo son, pero es que antes les ha llamado machistas, antes les ha llamado ultraderechistas, antes les ha llamado de todo. Es decir, que en esa cuenta yo creo que los de Podemos van insultando más. Términos futbolísticos, ¿eh? Luego me ha hecho mucha gracia cómo formula mentalmente la gramática del tal Pablo Iglesias. Dice, hablando de Ana Botella, la esposa del presidente José María Aznar, dice, es esposa de su marido y de los amigos de su marido. Oye, eso es poligamia, eso sí que es nuevo, completamente nuevo. Qué disparates torcidos intelectualmente. Bueno, hemos visto lo que pasó. A continuación, hoy ha sido la contracampaña a favor de Irene Montero, no sea que alguien piense que tengo afinidad con Vox. Honradez, pues no hay, como pueden ver. Primer tuit que me interesa que conozcan, el de Cuca Gamarra. Naturalmente, pues ya saben, en fin... nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Vamos a ver, esto no es entrar en su vida personal. Tampoco es para tanto, ni en la suya ni en la de nadie, estamos de acuerdo. El respeto es imprescindible en política, también estamos de acuerdo, pero el respeto debe ser de todos con todos. A continuación, el de Pablo Iglesias, que ya se lo pueden imaginar, ¿no? Ah, perdón, el de Yolanda Díaz, ahí estamos. Ahí está Pablo Iglesias. Venga, lo que pasó ayer es un hecho, no es un hecho aislado, es el resultado. Esto ya lo hemos visto antes en el vídeo, vamos con el de Yolanda Díaz y acabemos ya con este asunto. Es intolerable, insultos y ataques machistas a Irene Montero en el Congreso, no todo vale en política, nuestro país es mucho mejor que el partido del odio. El partido del odio es Podemos, querida. En fin, Bermejo. Bueno, que Irene Montero, igual que muchos ministros, diputados, políticos, etcétera, son unos incompetentes y no deberían estar ahí, correcto. Que está ahí por las relaciones que tenía con, bueno, como muchos políticos, es decir, como todos los que adoran a la lista al que hace la lista de partidos, y tampoco, pues, perfecto. Pero vamos a ver. Digamos que aquí hay un pasado de que la anterior relación sentimental de Pablo Iglesias está castigada detrás de una columna y a esta la pusieron en la primera fila, ¿no? Sí, sí. Eso se debió a algo personal. Pero si es que eso ya se le ha dicho muchas veces. Ya. Lo que pasa es que hay formas de decir las cosas. O sea, lo que no se puede hacer, en mi opinión, es meterse en temas de relaciones conyugales, o sea, diciéndole... O sea, lo que le dijo esta mujer ayer, lo que provocó, en mi opinión, es todo lo contrario de lo que tenía que haber ocurrido ayer en el Congreso, que es reprobar a esta mujer. Y es más, estoy de acuerdo. Es más, y yo a la señora Toscano le diría... que es que, vamos a ver, usted tiene un compañero de bancada que se llama Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Y que está casado, si no recuerdo mal, con una señora que se llama Rocío Monasterio, que son... ¿Usted se cree que uno o la otra o el uno están ahí si no fuera por el uno o por la otra? No sé cuál de los dos tiene más influencia, pero es evidente que están ahí porque son pareja y porque... Entonces vamos a ver. Pueden tener méritos compartidos, incluso podrían estar en diferentes partidos políticos. Es el mismo caso. Están ahí los dos porque son matrimonio, son pareja y los dos y se han puesto los dos en la lista de partidos. Lo mismo que hizo Irene Montero. Montero ya era una dirigente de segundo nivel de Podemos antes de tener relaciones con Pablo Iglesias, con el que tiene 3 hijos además, ¿no? Bueno, quiero decir, Ana Botella, pues es otro ejemplo, es decir, una mujer que estaba, bueno, pues llegó ahí, la pusieron ahí, pues bueno, mujer, pues era la mujer de Aznar y la pusieron en las listas primero de concejal del ayuntamiento y luego ya cuando se fue a Gallardón la pusieron de... Ese sí es un ejemplo válido. Yo creo que sí. Ese sí. Pero el otro no. A mí me parece que también yo creo que ninguno de los dos. Así que debería tener un poquito de decoro. Mi opinión es que ninguno de los dos, o sea, quiero decir, porque se puede ser pareja de alguien que también está en política, incluso en el mismo partido, y eso no quita nada. Pero quiero decir, Ana Botella fue quien metió a Aznar en política, no fue al revés. Ana Botella militaba en el Partido Popular antes y fue la que le convenció a él
Entonces, no sé, o sea, tampoco, vale, a lo mejor Aznar la colocó ahí y no sé, desconozco la relación que tiene. Eso es Espinosa, evidente. desconozco la relación que tiene Espinosa de los Monteros con Rocío Monasterio en cuanto a quién metió a quién o quién colocó a quién, porque tampoco ninguno tiene una responsabilidad de gobierno. Bueno, o sea igual, que sí, pero vamos, es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el diputado tú eres diputado ese que conmigo. No es lo mismo tú eres diputado conmigo que yo te nombro vicepresidenta. No es lo mismo. Y haces una ley, claro, y haces una ley que en la que claramente en lo que estoy 100% de acuerdo contigo, en lo que estoy 100% de acuerdo contigo es en la torpeza comunicacional de la derecha, una vez más, y sobre todo de esta persona concretamente, que ayer cualquier, no sé, algún asesor tendrá, no tiene tantos como Antonio, pero algún asesor de comunicación tendrá Vox que le hubiera dicho, a ver, hoy no es el día de esto. Da igual. Es el estarismo que tienen. Es que es la droga que tienen. Sí, hombre, pero lo que no puedes hacer es han decidido suicidarse y ya está. Pues eso sí. Lo que no puedes hacer es darle gasolina. Lo que no puedes hacer es darle gasolina a Irene Montero para que te monte este pollo. Pero si y estemos hoy hablando de estas eso mismo se lo han dicho 50 veces ya a Montero en el hemiciclo de otra forma. Se lo han dicho ya 50 veces. Sí, pero otros es que diputados, ayer no era el momento de eso. Pero ayer no. Es que profundizándose. Pero vamos a ver. Y además, ¿qué frase más ingeniosa he tenido? Oiga, y si alguien le hubiera dicho ahora, tampoco me parece que sea machista. Si alguien le hubiera dicho que era cajera en Saturn, ¿qué hubiera pasado? Pues tampoco hubiera sido lo correcto. Tú simplemente lo que tienes que decir son basarte en los hechos. Es decir, usted ha hecho esta ley mal. Pum, 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 pum. Consecuencias. Pum, 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 pum. Presentes y futuras, y pum, y váyase, y pam, pum, y ya está. Y es que eso, no, si es que es así de simple. Pero ya te tienes que meter en lo personal. Tienes que ponerte a la altura de ellos. Mal, ese es el error. Bueno, exacto. Quiero escuchar a Sánchez. ¿Qué opina él? Porque Sánchez es muy vivo, ¿eh? No lo den por... No. Este hombre tiene mucha retranca. Y ha dicho que está en contra del hooliganismo político, en el que incluye, por supuesto, a Vox y al Partido Popular, porque Sánchez no da puntada sin hilo. Ayer, por ejemplo, vimos un nuevo caso de hooliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del Gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Y yo creo que esos insultos del hooliganismo político de la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es reafirmarnos en la política útil. Bermejo, estos que se veían alrededor del presidente del gobierno, sentaditos, calladitos, todos muy puestecitos, ¿estos qué son, los trabajadores de Prisa? ¿Qué tipo de aquelarre era este? Echad las imágenes mientras habla Bermejo para que se percaten todos del tipo de acto. ¿Qué os sugiere ese tipo de acto? Bueno, ese es el típico ejemplo, ¿ves? Todos esos que hay ahí están apostolando, ¿no? Para luego ir en esas listas, que son las que hace Sánchez, sus amigos, no sé qué, el del dedo. ¿Y cuántos de esos hay de relaciones profundas? ¿Cuántos hay, amigo? No. Lo que pasa es si estos son cosas que todo el mundo se sabe. Estas cosas ya, pues ya vemos. Profundas no. Cite usted bien. O como no haga como la ministra Alegría, que me estoy muriendo de cómo conjugar el verbo producir. La ministra que no hace honor a su apellido. La ministra de Educación. Y tampoco es muy alegre, ¿no? Pero esta es, la pobre, es más iba a decir, estudio magisterio, que sea pero no sabe conjugar el verbo en cuestión. No. Fíjate qué bonita figuración. O sea, es como los que van de el público. Belén. Es como el Belén. Como el Belén, sí, como los que iban de público a los programas estos de. Y luego Sánchez por matinales. La noche pone los camellos un pasito más cerca del niño, ¿no? Quiero decir que queda muy natural todo. Está muy bien lo de que pongan gobierno en la gente, porque si no sabríamos qué porras estamos viendo. Pero bueno, espero que les hayan dado un buen bocadillo a cada uno y, oye, por lo menos los hayan traído y llevado en autobús del plató o de donde porras esté esta especie de sala de fiestas, no sé, donde, oye, qué casualidad, que sean todos entre esta edad y esta edad, que no sé qué, que haya gente detrás de mí que sean jovencitos, no sé, que haya chicos con chicos, que haya gente de color. Es perfecto, es como si hubiera entrado en cualquier bar, no hay nada preparado. A ver, el filtro debe ser muy complejo, porque
la fiesta más triste y de menos relevancia en Bollullos Par del Condado tiene más que la fiesta de Sánchez con bocadillos incluidos. Sí. O sea que cuidado. Quiero que conozcan lo que dice la presidenta de Navarra, esta que se va a quedar sin la Guardia Civil, al menos en las gestiones relativas a la seguridad vial. Pues tiene cierto reproche en su comunidad autónoma, porque resulta que allí se les pregunta a los escolares si son o no son homosexuales. Y eso es a todas luces inconstitucional. ¿Tenemos alguna imagen que acredite lo que estoy contando? Venga. La socialista María Chivite, con el apoyo de Bildu, está obligando a que los niños de los colegios de Navarra de entre 10 y 11 años en adelante contesten o se identifiquen sobre cuál es su orientación sexual. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la Consejería de Educación. Ha creado una consulta para que los alumnos contesten a este tipo de cuestiones en los colegios. Pero lo han maquillado. No lo han hecho directamente. Lo que hacen es preguntar a través de un estudio sobre el acoso escolar, una de las preguntas enfocadas al bullying y al ciberbullying, este tipo de cuestiones. Además, aparte, el Departamento de Educación ha insistido en que no se requiere el consentimiento de las familias para que los alumnos respondan a este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que son menores de edad. Hemos hecho la encuesta y podemos decirles que, aparte de preguntarse dónde está el centro, la ubicación exacta y así como si es público o concertado, se preguntan sobre el curso escolar del alumno, desde quinto de primaria hasta alcanzar FP de grado medio. También la siguiente pregunta es sobre el tipo de familia, si es tradicional, monoparental o homoparental, es decir, 2 madres y 2 padres. También se preguntan sobre si la familia viene del extranjero o los estudios que tienen los padres. Y en la 2.7 se pregunta sobre la orientación sexual del menor. El menor en este caso debe elegir entre 3 opciones, si es heterosexual, homosexual o bisexual. Ha sido Ciudadanos Navarra quien lo ha denunciado por vulnerar los derechos de los niños y no solo eso, inciden en que lo que están haciendo desde el Gobierno es atacar la intimidad sexual de los niños y la libertad de las familias. Navarra no es lo que era ya, ¿eh? Si no, la Chivite y el consejero o consejera de Educación estarían en el pilón. Pero bueno, es brutal esto, ¿no? Sí, no, estamos viendo que nacionalistas atacando derechos de los niños. ¿Qué me dice usted? Esto no lo hemos visto nunca, ¿no? Si les dejan estudiar en el idioma materno, si no les espían en los patios. Quiero decir, pues es normal. Si estamos dejándoles a los nacionalistas ala, manga ancha, pues ¿qué es lo primero que hacen? Atacar a los niños. ¿Qué es lo que hizo Goebbels? Si nos dejáis educar a los niños, el Reich durará 1000 años. Pues esto es lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna diferencia entre los nacionalsocialistas alemanes del Partido Nacional Socialista Alemán y de estos señores? Ninguna. ¿Cómo se llama el heredero de Feijóo en Galicia? Alfonso Rueda. Alfonso Rueda. Siguiente pregunta. Pues este penalti lo para el portero. Estamos en el Mundial. Ha sacado un cartel, el colega, porque mañana es el día de la violencia. Todo el día tiene. Ha sacado un cartel con una mujer corriendo en mallas, así, en penumbra, y dice... Y alguien está en gallego, viene a decir como que si corres de noche y vas en mallas, dice, luego pasa lo que pasa. Bueno. O sea, tú fíjate, estamos hablando de la chivite esta, pero el otro está chivito... No vuelvo a salir en mallas. Imagínese, o sea, en esto se gastan el dinero. Efectos de la ley solo sí es sí que ustedes deben conocer. El violador de una menor en Valladolid ha conseguido que le rebajen la pena de 12 a 10 años gracias a la ley Montero. No les voy a leer los detalles sórdidos de todo esto, lo que le dijo, lo que no le dijo, porque el juicio pasó y ahora estamos hablando tan solo... No quiero fastidiarles la tarde, no les voy a dar detalles. Estamos hablando tan solo de que ha conseguido que le rebajen la pena de 12 a 10 años. Esos son los efectos de alguien que no sabe lo que tiene entre manos, que es, por tanto, incompetente, que debieran inhabilitarla como ministra de cualquier cosa. Y también de igualdad, claro está, porque no tiene bien fijados los conceptos cuando hace leyes del efecto y las causas de lo que ella legisla. Sí, lo que pasa es que aquí ella no está sola, ¿eh? O
Una ley, ella no está sola. Una ley no se aprueba sola. Ella no está sola es una canción, creo. No se aprueba, sola la ley. O sea, y claro, y si alguien puede decir, no, es que nos obligó Montero a aprobarla. No lo dirá. No lo dirá. No. Aunque le digo yo que tengo alguna fuente por ese ministerio que están buscando una cabeza de turco desesperadamente a quien echarle toda la porquería para que luego, a partir de ahí, puedan recuperar, si el intento es loable, yo lo veo muy difícil, recuperar la figura política. Le cuento una confidencia. Venga. ¿Sabe usted que este proyecto de ley, quién empezó a redactarlo? Victoria Rosell. No, antes. Rafael Català, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues podría ser. Con Rajoy, el ministro de Justicia, cuando el escándalo de la manada. Bueno, pues, si le digo que prácticamente han copiado y pegado lo que había ahí. No lo sé. Lo que sí le digo es que ha puesto usted el dedo en la llaga. Ese es el verdadero Waterloo, ese es el verdadero Vietnam. Si le rebajan la pena a alguno de los que cumplen condena por la manada, esa parte del gobierno se tiene que ir a su casa. Y se lo va a exigir la gente de Podemos. Hay que sentarse en la puerta de casa y ver pasar el cadáver del enemigo, que decía hacer. No tenemos tiempo para más, estamos ya full over. Así es que os agradezco mucho vuestra presencia, vuestras opiniones y a ustedes todavía más que estén ahí al otro lado de la tele. Les invito por ello a ver a continuación El Día en 30 Minutos. Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado. El Día en 30 minutos. Ese era el momento estelar de la aprobación de los presupuestos. 187 votos para los presupuestos irrealistas de Pedro Sánchez, que salva el escollo, con una abstención, la del BNG, y con el voto en contra de quien le llevó a la Moncloa. Teruel existe, sí, son cosas y paradojas. El resto del gobierno Frankenstein parece que goza de buena salud y no se ha deshilachado en esta votación, así lo acreditan los resultados. Sigue el superjueves de cobros y pagos del gobierno de Sánchez con sus malas compañías. Han prosperado los presupuestos, eso sí, pero en el capítulo de pagos por los votos favorables a esos presupuestos queda la derogación del delito de sedición, que será la guinda de una larga jornada cuando todos estén cansados, etcétera, etcétera, pues va a quedar previsiblemente aprobado y además de eso, lo cuentan los de Esquerra, debe ser aprobado con enorme diligencia. El 31 de diciembre tiene que haber desaparecido el delito de sedición del Código Penal. Para ello es obligatorio poner en marcha la tramitación exprés, porque se ha comprometido el presidente con Esquerra y, como saben, eso es la ley en estricto rigor. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La victoria de hoy en el Congreso da a Sánchez ese impulso decisivo para afrontar su último año de legislatura antes de medirse en las urnas con Feijóo. El bloque Frankenstein ha escenificado una unión que contrasta con la crispación de las últimas semanas, en las que la crisis del sí es sí o la de la valla de Melilla han hecho tambalearse esas alianzas parlamentarias. De hecho, Esquerra, Beatriz Ávila, tú estás en el Congreso, no ha desvelado su voto hasta ese último momento. En efecto, Esquerra Republicana ha mantenido la incertidumbre hasta el último momento, tal y como hiciera también en la votación de los presupuestos de 2020 y de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enorgullecía primero en Twitter diciendo que eran los presupuestos que más gasto social han hecho en toda la historia de la democracia. A la salida de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado se daba un enorme abrazo con la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y esto es lo que decía a la salida del hemiciclo. En muchas ocasiones, sobre todo en el Parlamento, se habla de victorias políticas, ¿no? De sí unos sobre otros, y yo creo que hay una victoria política aún más noble, que es la que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, que es la victoria del entendimiento. Quiero agradecer a los 10 partidos políticos por anteponer el interés general a cualquier otro interés, por legítimo que sea.
Todo el Gobierno en bloque se ha felicitado por la aprobación de estos presupuestos. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en Twitter ha anunciado que el Gobierno avanza con nuevos presupuestos, ganando en derechos y protegiendo a la ciudadanía. Esta es la política útil que incide en el día a día. Saldremos adelante como país con más diálogo, más acuerdos, garantizando estabilidad y confianza. A esta hora en el hemiciclo del Congreso se está viviendo también una jornada un poco caliente con el debate de la rebaja del delito de sedición del Gobierno. Pues esa reforma de la sedición la votará el Congreso hoy a las 10 y va a rebajar previsiblemente las penas a todos aquellos que atentaron contra nuestra legalidad en el año 2017. La votación será individual y a viva voz, como exige el PP para retratar a los diputados socialistas frente a su electorado. El cambio en el Código Penal beneficiará a todos los líderes independentistas fugados. Puigdemont, Marta Rovira, Clara Ponsatí y Toni Comín, todos ellos juzgados por el delito de sedición, no van a evitar la cárcel, pero sí podrían ver reducidas considerablemente esas penas. En el caso de Oriol Junqueras, la rebaja de la sedición podría ser la palanca necesaria para volver a la política e incluso para ser candidato para las próximas generales. Y el Consejo General del Poder Judicial se autosilencia. Por un voto de diferencia han aprobado en el Consejo, máximo órgano de los jueces, no informar la reforma exprés del delito de sedición. El Pleno ha desestimado la propuesta en ese sentido de realizar ese pronunciamiento por 8 vocales conservadores que anuncian un voto particular a esa decisión, pero se da por hecho que no la van a informar. Y luego la reflexión que nos traslada a los ciudadanos es, bueno, ahora entendemos para qué sirve el control de las instituciones. Y Arnaldo Otegi se ha jactado hoy de haberse convertido en un socio preferente para Sánchez. Según el coordinador de Bildu, que políticos que quieren irse de España sean los que sostengan los presupuestos es la gran paradoja de nuestro país. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Y eso es lo que nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Y qué hacemos? Negociarlas a favor de la gente que consideramos más vulnerable. Mientras el gobierno le impone impuestos a la banca y a las eléctricas y a las personas que tienen más capacidad adquisitiva, los llamados ricos, resulta que el gobierno ha colado lo que se llama un destope fiscal, que en resumen significa una enorme generosidad a la hora de admitirles deducciones que a otros no, para Netflix, HBO y Amazon. ¿Por qué? Pues porque dicen que quieren atraer con ello producción audiovisual internacional hacia aquí. ¿Cuánto es el beneficio de este gesto de bien llevar del gobierno? Unos 10 millones de euros. Bueno, y hay que decir que las votaciones de los presupuestos demuestran dos cosas. La primera, que la concesión a Bildu de la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra era gratuita, y una concesión de Sánchez que no tenía por qué estar relacionada con el resultado de las votaciones. La segunda conclusión es que el bloque Frankenstein, las llamadas malas compañías, siguen en la zona de confort que les ofrece Pedro Sánchez, naturalmente, y eso no cambia. Así las cosas, Sánchez ha conseguido sacar airoso los presupuestos con 187 votos contra las enmiendas de totalidad con el apoyo de un montón de partidos políticos y, por cierto, con el señor de Teruel existe muy cabreado porque él fue el que llevó a Sánchez a la Moncloa y a él lo han dejado fuera del reparto monetario y, por lo tanto, ha votado en contra. ¿Qué importa que los presupuestos merezcan la devolución al gobierno por ser irrealistas? Porque no se vayan a cumplir las previsiones que son de broma, porque prevén crecimientos en ingresos fiscales que no encajan en la realidad. Eso da igual. La trifulca parlamentaria gira esta noche hacia la derogación del delito de sedición. A pesar de las palabras gruesas que se van a oír seguro en el hemiciclo, Sánchez vuelve a salirse con las suyas. Estoy convencido. Y los del PP se han quedado con un palmo de narices, porque el llamado intento de que algunos socialistas demostrasen raza
y votaran distinto de la disciplina que les impone su partido, pues a pesar de que se establecieron votaciones de carácter nominal, ni se ha visto ni creemos que se vaya a ver a lo largo de la noche y la madrugada. Los críticos han vuelto a esconder la cabeza bajo la arena, como los avestruces, y los reproches por olvidarse del delito de sedición quedan para nosotros, para los votantes, cuando seamos llamados a las urnas. Bueno, lo repetimos por si no ha quedado claro. Hoy el Congreso ha aprobado la reforma de la sedición y unos presupuestos que se asientan en una lista de cesiones totalmente indignas a Bildu. El debate político, desgraciadamente, discurre hoy por otros cauces. Las palabras de ayer de una diputada de Vox contra Irene Montero han sido tachadas por la izquierda como violencia política. Podemos acusa machismo en ese discurso de Carla Toscano, aunque el propio Pablo Iglesias atacó a Ana Botella, la exalcaldesa de Madrid, con el mismo argumentario, allá por 2014. Aluvión de críticas a Carla Toscano por sus declaraciones en el Congreso sobre Irene Montero. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y así es como respondía frente a las palabras de la de Vox. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Pues bien, Pablo Iglesias no ha tardado en defenderla considerando lo ocurrido como un hecho no aislado. Lo que pasó ayer no es un hecho aislado, es el resultado de una campaña sostenida de desinformación y ataques contra la ley Solo sí es sí y contra Irene Montero. Una persona que en su día calificó de esta manera a la mujer del expresidente del gobierno, José María Aznar. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. También el mismo que dijo esto. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Pues bien, muchos dicen que lo que le pasó ayer a Montero es la perfecta excusa para ser la víctima y dejar de lado la polémica ley del sí es sí que deja en libertad a violadores. La persona que ahora denuncia violencia política es la misma que llamó a Rajoy machista, franquista y saqueador. Y tampoco se habla de las palabras de una diputada de sus filas en las que insulta a un diputado de la derecha. Si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben... Nos encontramos en un momento en el que decir que Ana Botella ha llegado a alcaldesa por ser la pareja de Aznar es libertad de expresión, pero decir que Montero es ministra por Pablo Iglesias es violencia política. Consecuencia de la ley o de la aplicación de la ley del solo sí es sí, la audiencia en Valladolid ha decidido rebajar la pena de 12 a 10 años a un violador de una menor en esa ciudad, en Valladolid. Se trataba de una menor de un centro tutelado y que además fue amenazada a punta de navaja. Pero bueno, ahí está la rebaja de 10 a 12 años. Y la inflación, el paro o el despilfarro público son cuestiones que han pasado a segundo plano por polémicas como esta que acabamos de escuchar. Vox llama este domingo a todos los españoles a plantar cara a la ineptitud del Gobierno en una manifestación en Madrid y en el resto de ayuntamientos de España. ¿Por qué hay que salir a manifestarse este domingo 27 de noviembre? Hoy, en el año 2022, la pandemia, la inflación y la actual crisis energética, que duda cabe, han dibujado un nuevo escenario. Y ustedes pretenden salir de la misma forma que en las anteriores, aumentando las fortunas de las grandes multinacionales, aumentando los impuestos a los autónomos y aumentando la deuda pública que van a tener que pagar las siguientes generaciones. Hay que acudir a la Plaza de Colón en Madrid y frente al resto de ayuntamientos de toda España porque no puede ser que los precios de la luz, la vivienda, los carburantes y los alimentos continúen subiendo mientras los impuestos no se bajen para combatir la inflación y mientras el Gobierno gasta más de 285 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, mantiene 22 ministerios y se sube el sueldo un 4%, porque desde fuera nos advierten de lo urgente que resulta ajustar nuestras cuentas, pero aprueban los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y se ayuda a los extranjeros regalando la nacionalidad española o millones de euros de las arcas públicas antes que
a los españoles, incluso aunque ya más de 1 de cada 4 se encuentra en riesgo de pobreza. ¿Y qué decir de los pactos con Bildu, con los separatistas que ahora se granjean la despenalización del delito de sedición, o de las omisiones legislativas que demoran el problema de la ocupación y las chapuzas que desprotegen a las mujeres y criminalizan a los hombres? Este domingo hay que salir a la calle porque no puede ser que, como siempre, para este gobierno, La culpa para ustedes siempre es de otros, que son los más humildes, son los de abajo, que son los más débiles y que son las víctimas de sus políticas. La culpa nunca es suya, señor Sánchez. Consecuencia de un acuerdo entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciucă, se sientan a negociar ambos gobiernos que la colonia de rumanos que vive en España, aproximadamente 1.100.000 personas, pueda tener acceso a la doble nacionalidad y con ella decidir dónde deposita su voto, si en Rumanía o en España. Ambas cosas no van a ser posibles, pero una de las dos sí. Los beneficiarios están, supongo que contentos por tener esa doble nacionalidad, o estarán contentos, pero la cuestión es que esta medida tiene un tufo electoralista evidente. ¿A quién se lo van a agradecer? Pues al gobierno español, que les ha dado esa posibilidad. Y en tribunales, el Consejo General del Poder Judicial desautoriza de nuevo otra ley monclovita. El Pleno, en su totalidad, ha aprobado hoy un informe que advierte de la falta de proporcionalidad de la nueva ley de bienestar animal. Una de las magistradas ya había informado a principios de esta semana de los disparates que contempla la norma. Por ejemplo, mismas penas por un delito leve contra una mascota que contra un ser humano u otra. Castigos más severos por pegar a un animal que por maltratar a la propia pareja. La Generalitat se topa con la resistencia de muchos profesores en las escuelas catalanas que dicen que no piensan hacer de espías lingüísticos en los recreos o en el tiempo libre de los alumnos de esos institutos y centros de enseñanza. Los profesores alegan que esa no es su función. Sin embargo, el llamado Grupo de Control de los Usos Lingüísticos de la Lengua, que por supuesto trabaja más fuera de las aulas que en ellas, resulta que estaría compuesto por voluntarios. La cuestión es que en muchos centros no tiene suficientes voluntarios y entonces son una cosa muy nueva, voluntarios designados. La Generalidad de Cataluña sigue en su intento de adoctrinar y blindar el catalán en las aulas, esta vez con los ULAE, grupos de los usos lingüísticos en el ámbito escolar. En otras palabras, espías de cada centro para investigar qué idioma hablan los alumnos fuera de las aulas. Una medida más que impone el consejero de Educación González Cambray, pero con un problema: los profesores se oponen. Estos grupos de control lingüístico deben estar formados por profesores voluntarios, con un único objetivo: que el catalán sea eje vertebrador de la escuela. Pero esta voluntariedad está teniendo problemas. Varios maestros de forma anónima lo explican. Hace unos días, como nadie se había apuntado, la inspección de la Generalitat preguntó al director qué estaba pasando y le presionó para que buscara una solución. Después, el director nos ha amenazado con escoger a dedo a las personas que formen parte del grupo. En los colegios en los que ya funciona, los profesores han tenido que pasar previamente un curso de formación de 30 horas. Posteriormente se les entregaron un sondeo para informar de 6 factores. Primero tienen que indicar si los usos lingüísticos del alumnado, del propio profesorado y del personal auxiliar son en castellano. Posteriormente, si la lengua de socialización del alumno es en español, incluso entre los catalanohablantes. Si el personal externo que viene a dar talleres o charlas no siempre utilizan o mantienen el catalán. Y por último, si el profesorado cambia la lengua vehicular, el catalán, con facilidad. Además, tienen que informar de si los niños en conversaciones privadas y los padres en entrevistas hablan en catalán. Una vez más, el Govern carga contra el castellano en las aulas. Y en economía, nueva subida del precio de la luz coincidiendo con una bajada de temperaturas en todo el país. Hoy pagaremos de media 152,14 euros el megavatio hora y mañana el precio escalará un 6,6% hasta los 162, aquí lo van a ver, 18 euros. Estos precios duplican la factura que llevábamos pagando en los últimos días. La patronal europea de la electricidad ha denunciado ante Bruselas al Gobierno de España por incumplir, dice, las normas que rigen dentro del espacio de la Unión Europea, con ese impuesto a las eléctricas, que en el fondo se le llama temporal, aunque muchos creen que va a ser más que temporal, sobre los beneficios caídos del cielo. Entiende la patronal que esto debe ser severamente reprochado por las autoridades europeas al Gobierno de Madrid.
Y Kiev ha vuelto a levantarse esta mañana sin agua corriente y con un 70% de la ciudad a oscuras. Otras grandes urbes, como Kharkov o como Odesa, han incrementado las horas sin suministro eléctrico cuando las temperaturas ya bajan de los 0 grados y la calefacción no funciona en la mayor parte del país. Son las consecuencias de la nueva ola de ataques rusos que sacudieron ayer Ucrania. Volodymyr Zelensky ha pedido a la ONU que los condene como crímenes contra la humanidad. El alcalde de Kiev ha afirmado a mediodía de este jueves que un 25% de la capital seguía sin electricidad. Una situación sustancialmente mejor que al amanecer, cuando el 70% de los hogares estaba completamente a oscuras. Ha destacado también que el suministro de agua ha sido restaurado en la parte occidental de la capital ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que los ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana son crímenes contra la humanidad. Y afirmó que estos bombardeos, en una época en la que la población soporta temperaturas bajo cero, suponen la fórmula rusa para el terror. Por su parte, el representante de Rusia ante Naciones Unidas ha afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques rusos a instalaciones de infraestructuras de Ucrania es una total reacción al suministro de armas que están realizando los países occidentales a Kiev. Por su parte, el presidente de Bielorrusia ha instado a Ucrania a negociar con Rusia para poner fin al conflicto y ha advertido de que en caso contrario será totalmente destruida. Y en nuestro país, preocupación entre los médicos por el aumento de casos de bronquiolitis que podría alcanzar su pico la semana que viene. Las comunidades preparan planes de contingencia ante la saturación de algunos hospitales. El pico de casos de bronquiolitis en menores de 3 años podría llegar a finales de noviembre y principios de diciembre. Epidemiólogos y pediatras se preparan para esta curva ascendente. Sobre todo lo que más nos preocupa a los pediatras es que no sabemos cuándo va a llegar el límite de esta explosión de casos, cuándo va a llegar el pico de la curva, de esa curva que estábamos acostumbrados a hablar del COVID, pues también ahora estamos viendo una curva epidémica del VRS muy explosiva y no sabemos cuándo llegaremos a ese pico. Y esto nos hemos visto obligados un poco a poner en marcha planes de contingencia pues para aumentar la capacidad de ingreso del hospital. Para evitar el aumento de contagios y el colapso en servicios de urgencias pediátricas, los expertos sugieren extremar las medidas preventivas. Hagan una buena higiene de manos, a poder ser, si hay un conviviente que está resfriado, si se puede utilizar mascarilla en el domicilio, pues mejor. El virus de la bronquiolitis, el VRS, tiene mayor impacto en los niños menores de 1 año. No tiene tratamiento farmacológico y hasta dentro de 2 o 3 años no habrá vacunas para niños y madres gestantes. Este virus VRS no tiene un tratamiento como tienen otras infecciones, entonces el tratamiento que les podemos dar es solo de soporte. Lavados nasales con suero, darles la alimentación de forma menos cantidad pero más frecuentemente, que duerman con una posición semi-incorporada, pero más allá de eso no tenemos nada. Lo que nosotros hacemos en la urgencia es cribar qué niños necesitan ingreso porque tengan mucha dificultad respiratoria, porque les cueste mucho comer o porque el oxígeno esté muy bajito, y en ese caso los ingresamos, les ponemos unas gafas nasales y ingresan en las plantas. Los hospitales temen que las próximas semanas sean complicadas. Al aumento de casos de bronquiolitis se puede sumar la expansión de la gripe, virus respiratorios y un repunte de casos COVID. Los especialistas piden comprensión y paciencia. Las esperas en urgencia pueden llegar a ser mayor de lo habitual. Los alumnos de un colegio de Alcorcón siguen sin superar ese susto que vivieron ayer tras el tiroteo que tuvo lugar a las puertas del centro. 2 jóvenes marroquíes protagonizaron un tiroteo con la policía al saltarse un control de coche. Los vecinos de Alcorcón todavía no se han recuperado del susto. 2 policías municipales efectuaron a plena luz del día al menos 9 disparos contra un coche que se saltó un control policial y circuló en dirección prohibida para huir de los agentes. En ese momento el vehículo se encontró de frente con otro al que intentó empujar para continuar la huida, pero sin éxito alguno. El incidente se produjo a las puertas del colegio Amor de Dios, y aunque a la hora en la que se efectuó el tiroteo los alumnos ya habían salido del colegio, todavía había estudiantes en tutorías y actividades extraescolares. Incluso la policía entró al colegio y pidió que los alumnos salieran de las aulas y se agruparan en un pasillo del centro escolar. Los marroquíes y ocupantes del coche se bajaron y en un intento de huida en la carrera uno de ellos fue arrestado. Se trata de un joven de 26 años con múltiples antecedentes, pero el conductor del vehículo, que ni siquiera poseía carné de conducir, logró escapar tras un forcejeo con los agentes y aún sigue en busca y captura. La policía incluso ha indicado que en el maletero del coche han localizado varios aparatos electrónicos de alta gama.
y se investiga además si han sido robados en algún comercio de la zona sur de Madrid. Una escena que parece sacada de una película, pero tan real como la vida misma. Juicio contra el conocido rapero Pablo Hasél, en realidad Pablo Rivadulla, que es como se apellida verdaderamente, por participar en unos disturbios muy violentos en los que resultaron heridos 4 agentes de los Mossos d'Esquadra. Ahora Hasél dice que él no tuvo nada que ver con esa violencia, en la que, por cierto, se concitaron muchos para defender a Puigdemont. Y por fin hoy empieza la Navidad oficialmente en Madrid. El alumbrado navideño iluminará la capital desde hoy hasta el próximo 6 de enero. Serán más de 230 los establecimientos que estarán encendidos, con un sistema de luces LED para ahorrar energía, como harán otras ciudades españolas. Por cierto, que hoy también en Valladolid ya tienen las luces encendidas. Bueno, pues mira, está bien, que esto de la Navidad siempre nos alegra una sonrisa. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden continuar en nuestra compañía. Les dejamos ahora con En Dos Continentes. Mañana volvemos a las 8:30, no se olviden, hasta mañana.